se fue con el corazón partido, solo e ignorado por su hija. El desprecio de ella lo consumió en sus últimos momentos, pero antes de su último suspiro, hizo algo que cambió todo. ¿Cuántas historias de silencio se repiten en las familias hasta ser tarde? Descubre cómo un gesto puede sanar heridas y evitar el arrepentimiento. ¿Listo? Confirma si estás suscrito. Gracias. Vamos a la historia. Sergio Jiménez, conocido como El Profe en el mundo de las artes, brilló durante décadas en los escenarios y en las pantallas, interpretando personajes complejos y marcados por dramas familiares. Pero, tras bambalinas, su historia se parecía a muchas otras, una narrativa de conflictos familiares por herencia, heridas no sanadas y relaciones rotas. Para muchas personas, especialmente mujeres que hoy cargan más de 50 años de experiencias vividas, su historia suena familiar. Al fin y al cabo, ¿quién no conoce a un padre y una hija que se perdieron en el camino? Sergio siempre soñó con una conexión especial con su única hija, Hannah. Desde el día en que ella nació, veía en ella un reflejo de sus propios sueños, joven, llena de vida y promesas. Deseaba que tuviera oportunidades que él nunca tuvo y se esforzaba por estar presente, a pesar de su agitada rutina como actor y director. Pero el peso de las ausencias y la distancia emocional fue creando una barrera casi invisible. No veía las grietas que aparecían en esa relación padre e hija, pequeñas al principio, pero que terminaron convirtiéndose en abismos. El punto de quiebre llegó cuando Hannah desvió el dinero destinado a sus estudios, algo que Sergio nunca logró perdonar del todo. Para él, aquello no solo fue una traición financiera, sino un golpe emocional, un símbolo de todo lo que había salido mal entre ambos. El rencor corroía cualquier posibilidad de diálogo, y la distancia, antes emocional, se volvió física. Hannah se alejó, y Sergio, acostumbrado a interpretar papeles de actores famosos con vidas trágicas, terminó viviendo su propia historia de dolor. En los años que siguieron, Sergio vivió solo. En cada rincón de su casa, había recuerdos de los momentos que le hubiera gustado revivir, pero que sabía que eran imposibles. Amigos cercanos contaban que hablaba poco de Hannah, pero cuando lo hacía, en su voz había una mezcla de tristeza y nostalgia, como si cargara el peso de todas las historias de rechazo y reconciliación familiar que nunca tuvieron un final feliz. Creía, quizá equivocadamente, que el silencio era la única respuesta al dolor. Cuando Sergio falleció, el 2 de enero de 2007, su soledad fue la metáfora perfecta de sus últimos años. Al ser encontrado solo en su casa, la ausencia de Hannah se volvió aún más evidente. Sin embargo, su último acto, registrado en un polémico testamento de celebridades, fue la chispa que reavivó el drama familiar. Decidió excluir a Hannah de su herencia, dejando todos sus bienes a Adriana Barraza, su excompañera y confidente en sus últimos momentos. Para muchos, fue una decisión cruel, para otros, un reflejo de sus heridas emocionales. La verdad es que Sergio Jiménez era un hombre profundamente humano. Detrás de las cámaras, su vida reflejaba el mismo tipo de conflictos que enfrentan muchas personas, relaciones rotas, heridas profundas y un deseo frustrado de reconciliación. Si esta historia te tocó, confirma que estás suscrito al canal. ¿De acuerdo? Ahora, volvamos al video. Sergio mostró una inquietud que no encajaba con las estrictas reglas de su familia tradicional. A pesar de estar destinado a seguir una carrera prometedora en ciencias políticas, camino cuidadosamente trazado por su padre, Sergio tenía una mirada que siempre parecía buscar algo más. Sus primeras experiencias con el teatro ocurrieron por casualidad, en un pequeño grupo amateur de la universidad. En ese momento, jamás imaginó que aquellas presentaciones modestas serían el inicio de una trayectoria que lo colocaría entre los grandes nombres de las artes dramáticas del país. Con un talento innato para interpretar las complejidades del alma humana, Sergio fue rápidamente notado por los directores de teatro más respetados. Dejó atrás la estabilidad que prometían las ciencias políticas para lanzarse a un mundo incierto, pero lleno de posibilidades creativas. Su ascenso fue meteórico,
No pasó mucho tiempo antes de que su nombre apareciera en los créditos principales de las obras más desafiantes, atrayendo no solo al público, sino también el respeto de los críticos más exigentes. Sin embargo, mientras la carrera de Sergio despegaba, su vida personal empezaba a mostrar las grietas de decisiones difíciles. Los conflictos familiares por herencia que surgirían años después parecían haber echado raíces en ese momento. Su padre, un hombre orgulloso y conservador, nunca perdonó a Sergio por abandonar la seguridad de un futuro previsible. Esto creó un abismo entre ellos, y Sergio nunca logró reconciliarse con su padre antes de su muerte. Ese sentimiento de rechazo silencioso marcó profundamente al actor, quien comenzó a canalizar sus dolores personales en interpretaciones que emocionaban al público. Uno de los papeles más memorables de su carrera fue en una obra que exploraba precisamente las relaciones entre padre e hija. Sergio interpretaba a un padre distante, marcado por la culpa de decisiones equivocadas, que intentaba desesperadamente recuperar el amor de su hija. Entre bastidores, sus compañeros de elenco comentaban con frecuencia cómo parecía haber algo personal en su actuación, como si estuviera exorcizando los fantasmas de su propia vida. Esta obra se convirtió en un hito en su trayectoria, llevándolo a recibir numerosos premios y consolidando su estatus como uno de los actores más respetados de su generación. El éxito en los escenarios pronto le abrió las puertas de la televisión y el cine. Sergio no tardó en convertirse en un rostro conocido en la pantalla, actuando junto a otros grandes nombres de la época. Pero para él, la popularidad nunca fue un objetivo. Lo que realmente importaba era la profundidad de sus personajes y la honestidad con la que lograba darles vida. Esta búsqueda de autenticidad también lo llevó a aventurarse en la dirección, donde trabajó incansablemente para moldear historias que tocaran el alma de quienes las veían. A pesar del reconocimiento público, la vida de Sergio estaba lejos de ser un cuento de hadas. Entre bastidores, enfrentaba crisis personales que parecían reflejar los dramas que interpretaba. Las historias de actores famosos con vidas trágicas eran comunes, y Sergio no fue la excepción. Su relación con su hija, Hannah, ya era complicada desde sus primeros años de vida. El éxito de Sergio, que debería haber sido motivo de orgullo, muchas veces parecía ser una barrera entre ellos. Hannah creció resentida por la ausencia de su padre, mientras él se perdía en interminables jornadas de grabaciones y temporadas teatrales. Este distanciamiento culminó en uno de los episodios más controvertidos de su vida, el polémico testamento de celebridades que excluía a Hannah de su herencia, dejando todo a Adriana Barraza, su compañera en aquel entonces. Para quienes seguían la carrera de Sergio, fue impactante ver cómo su genialidad en los escenarios contrastaba con los conflictos emocionales que nunca logró resolver. Esta decisión generó especulaciones y ocupó titulares durante meses, pero también sacó a la luz una pregunta que parecía atravesar toda su vida: ¿qué significa realmente dejar un legado? Aún así, no se puede negar que Sergio utilizó su carrera como una forma de explorar esas preguntas existenciales. La actuación era su refugio, un espacio donde podía recrear el mundo tal como le gustaría que fuera, un lugar donde los rechazos familiares y las reconciliaciones imposibles podían representarse, incluso si no se alcanzaban en la vida real. En cada hogar, hay una historia. Historias de amor, de desacuerdos, de reconciliaciones que nunca sucedieron y, a veces, historias que terminan sin un pedido de perdón. Estas narrativas familiares son comunes y atemporales, atravesando generaciones y provocando reflexiones sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Sergio Jiménez vivió una de estas historias. Aunque fue un actor famoso y respetado, su vida personal cargaba con un drama que pocos conocían, un drama que lo acompañó hasta el final de sus días. Para quienes lo veían en los escenarios y en las pantallas, Sergio parecía tenerlo todo: talento, reconocimiento y una presencia magnética que conquistaba al público. Pero la verdad es que su fama no lo protegió de los dolores que la vida puede traer fuera de los reflectores. Detrás de las cámaras, cargaba un pesado fardo: relaciones turbulentas, corazones rotos y resentimientos que nunca sanaron. Su historia personal, al igual que muchas historias de rechazo y reconciliación familiar, es un recordatorio de que el éxito profesional no siempre va de la mano con la felicidad personal.
La relación de Sergio con Adriana Barraza fue una de esas historias de amor intenso y sufrido. Se conocieron durante una producción teatral y, desde el primer momento, hubo una conexión especial. Adriana era una mujer fuerte, segura de sí misma, que no se dejaba intimidar por la fama de Sergio. Eso lo cautivó. Por fin había encontrado a alguien que lo comprendía, no solo como actor, sino como hombre. Sin embargo, como muchos romances apasionados, su relación también estuvo marcada por tempestades. Desde el inicio, las diferencias de personalidad se hicieron evidentes. Sergio era controlador, un hombre al que le gustaba tener el poder en sus manos. Adriana, en cambio, era independiente y determinada a no dejarse dominar. Las discusiones comenzaron a surgir, a menudo por motivos triviales que, poco a poco, revelaban heridas más profundas. Sergio cargaba con un pasado marcado por relaciones rotas con su hija y por sentimientos de rechazo que nunca logró superar. Hannah, la única hija de Sergio, era una fuente constante de dolor y arrepentimiento. La relación entre padre e hija se había deteriorado con los años, agravada por un incidente que Sergio nunca pudo perdonar, el desvío de dinero que debía estar destinado a los estudios de Hannah. Para él, no fue solo un error financiero, fue una traición personal. Sentía que su propia hija lo había rechazado, y ese dolor lo acompañaba en cada decisión que tomaba. Adriana trataba de ser la voz de la razón. Es tu hija, Sergio. Los hijos cometen errores, pero debes perdonarla antes de que sea demasiado tarde, le decía con serenidad. Pero Sergio no quería escuchar. Su herida era profunda y su orgullo le impedía dar el primer paso hacia la reconciliación. Creía que el tiempo traería de vuelta a su hija, pero los años pasaron, y eso nunca ocurrió. Las peleas con Adriana se volvieron más frecuentes. En cada discusión, los fantasmas del pasado de Sergio resurgían. La soledad, el rechazo y el miedo a ser olvidado invadían su mente. Se preguntaba si estaba condenado a vivir y morir solo. Ese dolor se reflejaba en sus palabras y acciones, y Adriana, por más que lo intentaba, no podía aliviar ese peso. En una de esas noches de discusión, Adriana mencionó un tema que Sergio siempre evitaba, el testamento. Sabía que él necesitaba tomar una decisión sobre su patrimonio, pero también sabía que el tema sacaría a la luz todos los resentimientos que él guardaba hacia Hannah. Tienes que pensar en tu futuro, Sergio. No dejes que este dolor defina lo que vas a dejar atrás, le dijo. Sin embargo, Sergio ya había tomado su decisión. Había decidido que su herencia sería destinada por completo a Adriana. Para él, esto no era solo una cuestión financiera, era un gesto simbólico, una forma de reafirmar cuánto se sentía rechazado por su propia hija. Fue un acto que él consideró justo, pero que muchos interpretaron como una venganza. El testamento de Sergio se convirtió en uno de los testamentos polémicos de celebridades que llenaron los titulares y dividieron opiniones. Tras su muerte, el 2 de enero de 2007, la polémica estalló. Hannah intentó impugnar la decisión judicialmente, argumentando que su padre había actuado bajo la influencia de Adriana. Pero la justicia confirmó la validez del testamento, y Hannah fue excluida de la herencia de manera definitiva. El conflicto posterior a su muerte reforzó la tragedia familiar que Sergio tanto temía. Quería ser recordado como un gran actor, pero también sabía que su legado estaría marcado por los conflictos no resueltos con su hija. En cada titular sobre el testamento, la gente veía más que un simple acto legal, veían una historia de rechazo, de heridas familiares y de un hombre que murió sin encontrar paz. En las noches solitarias en la terraza de su casa, Sergio pensaba en todo esto. Con un cigarro entre los dedos y la mirada perdida, se preguntaba cómo sería recordado. Sabía que su nombre estaría para siempre asociado a conflictos familiares por herencia, una historia que muchos conocían y que, en silencio, compartían. Era un personaje más en una larga lista de historias de rechazo y reconciliación familiar que nunca encontraron un final feliz. Sin embargo, su drama personal sigue resonando en la memoria de quienes lo conocieron y en las lecciones que dejó. Porque, al final,
lo que queda no son los bienes materiales, sino los recuerdos, y, muchas veces, las oportunidades perdidas de amar y perdonar. ¿Conoces esas historias que uno escucha y piensa, cómo pudo pasar algo así? Pues bien, la relación entre Sergio Jiménez y su hija Hannah es una de esas historias. Una historia que mezcla amor, decepción, silencio y, por supuesto, uno de esos conflictos familiares por herencia que solemos ver en las telenovelas. Pero la diferencia aquí es que no se trata de ficción. Fue la vida real, y, como en muchas familias, las palabras no dichas pesaron más que cualquier riqueza dejada atrás. Cuando Hannah era pequeña, Sergio era su héroe. Un padre famoso, querido por el público, que vivía en los escenarios y en las pantallas, pero que también llevaba un brillo especial cuando estaba en casa. A Hannah le encantaba contar a sus amigos que su papá era un actor importante, uno de esos actores famosos con vidas trágicas que todo el mundo reconocía en la calle. Pero con el paso de los años, la relación entre ellos fue cambiando. Algo que antes parecía tan fuerte empezó a desgastarse, como una cuerda que se tensa de ambos lados hasta romperse. ¿Qué causó esa ruptura? No fue una simple pelea. Fue uno de esos momentos que lo cambian todo para siempre. Sergio había ahorrado dinero para que Hannah pudiera estudiar en el extranjero, construir una carrera y tener una vida mejor. Pero, un día, descubrió que ese dinero se había utilizado para otra cosa, y no para su educación. Sergio se sintió traicionado. Para él, aquello no fue solo un error financiero. Fue como si su hija hubiera roto un lazo de confianza que él creía inquebrantable. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntaba con el corazón dolido. No era una cuestión de dinero, Sergio era un hombre que sabía que la riqueza va y viene. Pero, en ese momento, sintió que Hannah había rechazado todo lo que él representaba como padre. Fue entonces cuando la relación entre ellos empezó a deteriorarse definitivamente. Los años pasaron, y el silencio se convirtió en el mayor enemigo de ambos. Ninguno de los dos dio el primer paso hacia la reconciliación. Sergio, orgulloso y herido, no podía perdonar. Y Hannah, quizás también lastimada, decidió alejarse. Era una historia llena de rechazos y reconciliaciones familiares que nunca sucedieron. Quienes estaban fuera veían a un gran actor en escena, pero no sabían el drama que vivía cuando se cerraban las cortinas. En cada cumpleaños, en cada celebración importante, el silencio entre padre e hija se volvía aún más ensordecedor. Sergio esperaba, en el fondo, que Hannah apareciera. Que viniera con un pedido de disculpas, con un gesto de cariño. Pero eso nunca sucedió. Y él, atrapado en su orgullo y su dolor, tampoco fue a buscarla. Ambos se convirtieron en prisioneros de sus propios sentimientos. Cuando Sergio enfermó, sabía que el tiempo se estaba acabando. Y fue entonces cuando tomó una decisión drástica, una decisión que sería aún más polémica después de su muerte. En su testamento, dejó fuera a Hannah. Toda su herencia sería destinada a Adriana Barraza, la mujer que estuvo a su lado en sus últimos años. Para Sergio, aquello era una forma de cerrar un capítulo doloroso de su vida. Pero para el mundo, su testamento se convirtió en otro de esos testamentos polémicos de celebridades que dividen opiniones. Algunos dijeron que había hecho lo correcto. Otros consideraron que fue una decisión cruel. Pero, en el fondo, la verdad es que esa elección vino de un corazón herido. Sergio sintió que, si Hannah no quería estar a su lado en vida, no debía formar parte de su legado tras su muerte. Fue un gesto de dolor, no de venganza. Y, como en muchas familias, lo que quedó fue un vacío, y una historia de amor y decepción que nunca tuvo un final feliz. Después de la muerte de Sergio, el caso llegó a los tribunales. Hannah intentó impugnar el testamento, alegando que su padre había sido influenciado por Adriana. Pero el juez mantuvo la decisión de Sergio. La ley respetó el deseo final del actor. Hannah perdió la batalla judicial y, más que eso, perdió la última oportunidad de reconectar con la memoria de su padre. La relación entre Sergio y Hannah nos hace reflexionar sobre la importancia de palabras simples como, perdóname, o, te quiero.
Palabras que pueden cambiarlo todo, pero que, cuando no se dicen, pueden convertir a una familia en extraños. Si Hannah y Sergio hubieran tenido esa conversación, quizás todo habría sido diferente. Quizás el testamento no habría sido polémico. Quizás el nombre de Sergio solo sería recordado por su talento, y no por el drama que surgió tras su partida. Pero la vida no tiene guión, como las novelas que Sergio interpretaba. Y, en la vida real, las historias no siempre terminan con reconciliaciones emotivas. Lo que queda, entonces, es la lección. La lección de que los lazos familiares deben cuidarse, de que las palabras deben decirse antes de que sea demasiado tarde. Porque, como Sergio Jiménez aprendió de manera dolorosa, el tiempo no espera a nadie. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez en las historias de tu vida que aún pueden tener un final diferente? Si tienes más de 50 años, seguramente ya has vivido momentos en los que el silencio habló más fuerte que las palabras. Comenta aquí abajo, me encantará aprender de tu experiencia de vida. Bien, continuemos. Hay algo profundamente triste en imaginar a una persona dejando este mundo en soledad. Sin abrazos, sin despedidas, sin esas palabras finales que traen consuelo al corazón. Así fue el último capítulo de la vida de Sergio Jiménez. Un hombre que brilló en las pantallas, interpretando papeles dramáticos y emocionando al público. Uno de esos actores famosos con vidas trágicas, que vivió intensamente cada papel, pero que, en la vida real, terminó protagonizando uno de los guiones más dolorosos, la soledad. Sergio tenía una casa hermosa, pero vacía. En una esquina de la sala, un piano que no tocaba desde hacía años. En las paredes, cuadros que eligió con cariño, pero que ahora parecían solo objetos atrapados en el tiempo. Sus días eran largos, y sus noches, aún más. Caminaba por la casa como un fantasma, perdido en sus propios recuerdos. Cada rincón le traía memorias de momentos que no volverían. Recordaba los aplausos del público, las entrevistas, los reflectores. Pero, sobre todo, pensaba en Hannah, su hija, y en cómo la relación entre ellos se había deteriorado con el paso de los años. No era la fama lo que Sergio deseaba al final de su vida. No era el reconocimiento lo que buscaba. Quería algo mucho más sencillo, reconciliación. Quería oír la voz de Hannah de nuevo, deseaba un reencuentro que borrara los años de silencio. Pero el orgullo y las heridas del pasado le impedían dar el primer paso. La relación entre ellos era un reflejo de los conflictos familiares por herencia que muchas familias viven. Palabras no dichas, gestos postergados y el tiempo que sigue corriendo sin esperar. Cuando Sergio enfermó, sabía que el tiempo se le acababa. Había noches en las que se sentaba en la terraza, mirando el cielo estrellado, preguntándose si aún habría tiempo para arreglarlo todo. Pero la visita de Hannah nunca llegó. No hubo esa conversación que podía cambiar el final de la historia. Y así, poco a poco, fue quedándose más solo, prisionero de sus pensamientos y arrepentimientos. La soledad de Sergio no era solo física, era una soledad del alma. Se veía rodeado de objetos con historias, pero ninguna de ellas lograba llenar el vacío que sentía. Recordaba los momentos felices con Hannah, cuando ella era niña y lo miraba con admiración. Pero también recordaba las discusiones, los rencores, las decisiones que los separaron. El tiempo no sanó esas heridas. Al contrario, el silencio solo las profundizó aún más. En sus últimos días, Sergio dejó claro en su testamento que Hannah no formaría parte de su herencia. Fue un acto definitivo, tal vez de dolor, tal vez de resentimiento. Su testamento se convirtió en uno de esos testamentos polémicos de celebridades que generan titulares y debates. Muchos se preguntaban, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué dejar fuera a su hija? Algunos decían que fue influenciado por Adriana Barraza, la mujer que estuvo a su lado hasta el final. Otros creían que Sergio simplemente no pudo perdonar a Hannah. Pero la verdad es que aquel testamento no fue solo una cuestión de dinero. Fue un símbolo de una relación rota, de un lazo que nunca se restauró.
Sergio no quería que su hija fuera recordada solo como la heredera de sus bienes. Quería que ella lo viera como un padre, como alguien que también sufrió, que también se sintió rechazado. Y, en el fondo, deseaba que Hannah tomara la iniciativa de buscarlo. Pero eso nunca ocurrió. Tras la muerte de Sergio, el caso llegó a los tribunales. Hannah intentó impugnar el testamento, alegando que su padre había sido influenciado por Adriana. Pero el juez ratificó la decisión de Sergio. La ley respetó el último deseo del actor. Hannah perdió la batalla legal y, más que eso, perdió la última oportunidad de reconectar con la memoria de su padre. El final de Sergio fue solitario, pero también estuvo lleno de reflexiones. No quería irse sin un gesto de reconciliación, pero el tiempo no le dio esa oportunidad. Fue encontrado solo en su casa, el 2 de enero de 2007. Nadie estuvo allí para sostener su mano o susurrarle palabras de cariño. No hubo aplausos finales. No hubo despedidas. La historia de Sergio Jiménez es más que una tragedia personal. Es una de tantas historias de rechazo y reconciliación familiar que quedan inconclusas. Historias de padres e hijos que se aman, pero no saben cómo decirlo. Historias de orgullo, de heridas abiertas y de lazos que podrían reconstruirse, pero que terminan perdiéndose en el tiempo. Para quienes leen esta historia ahora, queda la reflexión. ¿Cuántas veces dejamos para después esa llamada importante, esa conversación difícil, ese pedido de perdón? ¿Cuántas veces esperamos que el otro dé el primer paso, mientras el tiempo sigue avanzando sin detenerse? Sergio Jiménez dejó un legado en el mundo del entretenimiento, pero también dejó un recordatorio doloroso: el tiempo no espera a nadie. Las reconciliaciones deben suceder en vida, porque después, solo quedan recuerdos y arrepentimientos. Su nombre quedó grabado en la historia como un gran actor, pero también como un hombre que vivió una tragedia personal silenciosa. Su muerte solitaria fue el desenlace de un drama familiar que pudo haber tenido un final distinto, si tan solo hubiera habido tiempo para un acto más, una escena más, un gesto más de amor. Y quizás esa sea la mayor lección que dejó. No esperes el momento perfecto para arreglar una relación. No esperes el guión ideal. La vida es ahora, el momento es ahora. Porque, al final, lo que realmente importa son las conexiones que hacemos y los lazos que mantenemos. Ahora bien, abre tu mente en este momento exacto. Imagina que tienes un cofre lleno de tesoros. Pero, en lugar de dejarlo todo a tu familia, decides hacer algo inesperado. Algo así fue lo que ocurrió con Sergio Jiménez y su famoso testamento. Pero calma, esta no es una historia de piratas, sino una de esas historias de rechazo y reconciliación familiar que nos hacen pensar, ¿por qué las cosas no terminaron de otra manera? Sergio, como ya sabes, fue uno de los grandes actores famosos con vidas trágicas. Brilló en los escenarios y en las pantallas, pero su vida personal estaba llena de conflictos y heridas. Y una de esas heridas estaba relacionada con su hija, Hannah. Después de años de silencio y distanciamiento, Sergio tomó una decisión que sorprendió a muchos: dejó toda su herencia a Adriana Barraza, su última compañera, y excluyó por completo a Hannah del testamento. ¿Pero por qué hizo eso?, te estarás preguntando. Pues bien, para entender esa decisión, hay que retroceder un poco en el tiempo. Sergio y Hannah tenían una relación complicada. La amaba, claro, pero se sentía profundamente dolido por algunas decisiones que ella había tomado, especialmente cuando desvió el dinero que él había guardado para sus estudios. Fue uno de esos conflictos familiares por herencia que empiezan siendo pequeños, pero crecen hasta convertirse en un muro difícil de derribar. En sus últimos años de vida, Sergio se sentía muy solo. Deseaba una reconciliación, pero el orgullo y las heridas del pasado hablaban más fuerte. Esperaba que Hannah diera el primer paso, pero eso nunca sucedió. Y así, cuando llegó el momento de decidir a quién dejar su patrimonio, tomó una decisión que reflejaba su dolor: dejó todo a Adriana, la única persona que estuvo a su lado hasta el final. Cuando se abrió el testamento, fue como si una bomba hubiera explotado.
Se convirtió en uno de los testamentos polémicos de celebridades más comentados de la época. Algunas personas pensaban que Sergio había hecho lo correcto al dejar su herencia a quien realmente estuvo presente en su vida. Otras creían que fue cruel al excluir a su propia hija. Y, como en toda buena novela, el caso terminó en los tribunales. Hannah no aceptó la decisión de su padre e intentó impugnar el testamento. Alegó que Sergio había sido influenciado por Adriana al tomar esa decisión. Pero, al final, la justicia mantuvo el testamento tal como estaba. La voluntad de Sergio fue respetada y Hannah quedó oficialmente fuera de la herencia. Ahora bien, podrías estar pensando, ¿por qué no se perdonaron antes de que todo esto ocurriera? Esa es la gran pregunta. Muchas veces, en la vida, dejamos para después conversaciones importantes. Esperamos que el otro sea quien pida disculpas primero. Pero el tiempo pasa, las oportunidades se pierden y lo que queda son historias inconclusas, como la de Sergio y Hannah. Pero imaginemos por un momento lo que Sergio pudo haber pensado. Sentado solo en su casa, reflexionando sobre todo lo que había vivido, quizás sintió una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por no tener más contacto con su hija. Y orgullo por haber logrado construir un legado artístico que sería recordado por generaciones. Pero, en el fondo, sabía que ningún premio ni reconocimiento público podía reemplazar el amor de Hannah. Quería que ella volviera. Quería que ella mostrara que aún le importaba. Y, mientras esperaba ese gesto, el tiempo siguió pasando, hasta que fue demasiado tarde. Ese testamento no fue solo una decisión financiera. Fue un desahogo silencioso. Fue la manera que Sergio encontró para expresar su dolor, para decir, si no quisiste estar conmigo en vida, entonces no estarás conmigo en la muerte. Pero, ¿realmente quería que ese fuera el último mensaje para su hija? ¿No habría preferido un final diferente para esta historia? Muchas personas que conocían a Sergio decían que era un hombre generoso, pero orgulloso. Un hombre que amaba intensamente, pero que también guardaba rencores durante mucho tiempo. Y esa mezcla de emociones terminó moldeando el desenlace de su vida familiar. El testamento fue solo la punta del iceberg. Detrás de él, había años de silencio, de dolor, de recuerdos de una relación que pudo haber sido diferente. Después de que se divulgó el testamento, la prensa hizo un gran revuelo. Los titulares destacaban el caso como otro de esos testamentos polémicos de celebridades que atraen la atención del público. Pero, para quienes conocían la historia detrás de ello, lo que realmente importaba no era el dinero, sino los sentimientos no resueltos. Las preguntas que quedaron en el aire. Las reconciliaciones que nunca ocurrieron. Para quienes leen esta historia ahora, queda la reflexión. ¿Cuántas veces dejamos para después esa llamada importante, esa conversación difícil, ese pedido de perdón? ¿Cuántas veces esperamos que el otro dé el primer paso, mientras el tiempo sigue corriendo sin detenerse? Sergio Jiménez dejó un legado en el mundo del entretenimiento, pero también dejó un recordatorio doloroso: el tiempo no espera a nadie. Las reconciliaciones deben suceder en vida, porque después, solo quedan recuerdos y arrepentimientos. Entonces, ¿qué piensas tú? Si Sergio pudiera volver en el tiempo, ¿habría hecho una elección diferente? ¿Habría intentado reconciliarse con Hannah antes de partir? ¿O el orgullo y la herida seguirían pesando más? La verdad es que esta historia nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Sobre cuántas palabras importantes dejamos sin decir. Sobre cuántas veces esperamos que el otro tome la iniciativa. El último capítulo de la vida de Sergio Jiménez fue exactamente así, una trama llena de drama, resentimientos y conflictos familiares que terminó en los tribunales. Una verdadera disputa legal que parecía haber salido directamente de la pantalla a la vida real. Y, como en toda buena novela, lo que estaba en juego no era solo dinero, sino también orgullo, dolor y lazos familiares que nunca se recompusieron. Después de que Sergio falleció, a principios de 2007, su testamento se convirtió en una auténtica bomba. El documento excluía por completo a su hija, Hannah,
y dejaba toda la herencia a Adriana Barraza, la mujer que estuvo al lado de Sergio en sus últimos años de vida. Esta decisión sorprendió a muchos y generó uno de los testamentos polémicos de celebridades más comentados de la época. Hannah, quien llevaba años distante de su padre, no aceptó esa decisión de ninguna manera. Para ella, aquel testamento era injusto. Al fin y al cabo, por más que la relación entre ellos se hubiera deteriorado, ella seguía siendo su hija. Y así comenzó una batalla legal que duró meses, uno de esos conflictos familiares por herencia que se prolongan durante mucho tiempo y terminan dejando heridas aún más profundas en quienes los viven. Hannah argumentaba que su padre no estaba en plena capacidad mental cuando redactó el testamento y que Adriana Barraza lo había influenciado para tomar esa decisión. En su visión, Sergio había sido manipulado en un momento de vulnerabilidad. Pero, por otro lado, Adriana aseguraba que Sergio estaba lúcido y que esa, de hecho, era su voluntad. Él tomó esa decisión por sí mismo. Quería que fuera así, decía ella. Y así, el tribunal se convirtió en el escenario de otro drama familiar. De un lado, la hija que se sentía rechazada. Del otro, la mujer que aseguraba haber estado al lado de Sergio en sus momentos más difíciles. Y, en medio de todo, la memoria de Sergio Jiménez, uno de los actores famosos con vidas trágicas que, incluso después de su muerte, seguía generando polémica. Las audiencias fueron tensas. Los abogados presentaban argumentos, los testigos declaraban y los medios seguían cada detalle de cerca. El público estaba dividido, algunos apoyaban a Hannah y decían que el testamento era una injusticia. Otros creían que Adriana merecía la herencia por haber sido la única persona presente en la vida de Sergio hasta el final. Y mientras esta batalla se desarrollaba, una cosa se hacía cada vez más evidente: este era otro de esos casos de historias de rechazo y reconciliación familiar que nunca llegaron a un final feliz. Al final, la justicia determinó que el testamento de Sergio era válido. Su voluntad fue respetada. Hannah perdió la batalla judicial y, con ello, también perdió la última oportunidad de reconectar con la memoria de su padre. Fue un desenlace amargo para una relación ya marcada por heridas y silencios. Pero, ¿se podría haber evitado todo esto? ¿Y si padre e hija hubieran tenido esa conversación difícil, habría tomado otro rumbo esta historia? Quizás. Pero la verdad es que el orgullo y el dolor suelen hablar muy alto en situaciones como esta. Muchas veces, las personas esperan demasiado para decir lo que realmente importa. Y cuando se dan cuenta, el tiempo ya ha pasado. Adriana Barraza, por su parte, no parecía querer ese conflicto. Según algunas personas cercanas, incluso sugirió que Hannah recibiera algo de la herencia, pero Sergio había sido muy claro en su decisión. Quería que Adriana fuera la única beneficiaria. Tal vez como una forma de agradecimiento, tal vez como una forma de desahogo. Pero, de cualquier manera, esa decisión creó un abismo aún mayor entre padre e hija. Los titulares de los periódicos exploraban cada detalle del caso. Era como si el público estuviera viendo un nuevo capítulo de una novela llena de giros y reveses. Pero, para Hannah, aquello no era entretenimiento. Era su vida real. Luchaba no solo por dinero, sino por algo mucho más profundo: reconocimiento. Tal vez quería demostrar, tanto a sí misma como al mundo, que aún existía un lazo con su padre. Pero ese lazo ya se había roto hacía mucho tiempo. Cuando el caso finalmente llegó a su fin, el tribunal ratificó la decisión original. Adriana Barraza se quedó con toda la herencia. Hannah salió derrotada, pero lo que más le dolía no era la pérdida financiera, sino la pérdida definitiva de cualquier posibilidad de reconciliación. El testamento de Sergio Jiménez no solo definió quién se quedaría con sus bienes, sino que también selló el destino de una relación que ya estaba rota. Esta historia es una prueba más de que los conflictos familiares por herencia no tratan solo de dinero. Tratan de sentimientos no resueltos, de relaciones que pudieron ser diferentes. Es un recordatorio de que, muchas veces, las personas esperan demasiado para resolver sus diferencias. Y cuando finalmente deciden actuar, ya es demasiado tarde.
para quienes leen esta historia, queda una reflexión importante. ¿Cuántas veces posponemos esa conversación que puede cambiarlo todo? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo hable más alto? La vida real no es como una novela, donde todo se puede resolver en el último capítulo. El tiempo pasa, las oportunidades se pierden y lo que queda son historias inacabadas. Sergio Jiménez dejó un legado en el mundo del entretenimiento, pero también dejó un recordatorio doloroso: las relaciones entre padre e hija deben cuidarse en vida. Porque, una vez que cae el telón, ya no hay más tiempo para reconciliaciones. Tal vez, si Sergio pudiera volver en el tiempo, habría tomado decisiones diferentes. Tal vez habría buscado a su hija para intentar sanar las heridas. Pero la vida no ofrece repeticiones. Lo que tenemos es el presente. Y depende de cada uno decidir qué hacer con él. Conflictos familiares, tribunales y una relación rota que ni siquiera el tiempo logró reparar. Historias como la de Sergio Jiménez nos muestran cómo el orgullo y el silencio pueden ser muy costosos. Si esta historia te hizo reflexionar sobre tus relaciones, deja tu like, para que sigamos trayendo más contenido de este tipo. Bien, volvamos a la historia. La vida es como un escenario. Al principio, todo parece mágico, pero, con el tiempo, los aplausos disminuyen y, a veces, las personas que más amamos dejan de estar en la audiencia. Así fue para Sergio Jiménez, un actor brillante que, a pesar del éxito, cargó con un pesado fardo personal. Su vida estuvo marcada por conflictos familiares, heridas y lazos rotos. Su relación con Hannah, su única hija, al principio fue cercana, pero se deterioró después de que ella desviara el dinero destinado a sus estudios. Sergio nunca pudo superar esa traición. El orgullo y el silencio levantaron un muro entre ellos. Mientras su carrera avanzaba con premios y aplausos, al llegar a casa sentía un enorme vacío. Deseaba una reconciliación, pero ninguno de los dos dio el primer paso. En sus últimos años, Sergio tomó una decisión que dividió opiniones: dejó toda su herencia a Adriana Barraza, su última compañera, excluyendo completamente a Hannah. Muchos lo vieron como una venganza, pero fue la expresión de un corazón herido. Hannah impugnó el testamento, pero perdió. La voluntad de Sergio fue respetada, pero el precio fue alto: un legado marcado por silencios y arrepentimientos. ¿Qué es lo que realmente importa en un legado? ¿El dinero o los recuerdos que creamos con quienes amamos? Sergio dejó bienes materiales, pero el vacío dejado por una relación no restaurada fue lo que más marcó su historia. La lección es clara: no esperes el momento perfecto para decir lo que sientes. Al final, lo importante no es lo que dejamos en un papel, sino lo que dejamos en el corazón de las personas.